Hola amigos, aquí Sanctus saludándolos como siempre, y en esta ocasión trayendo un proyecto especial, dedicado a todos aquellos que nos apoyan día a día, y a todos los que quieran conocer resumidamente, pero por completo, los hechos sucedidos en los juegos principales de la saga de Shin Megami Tensei. Ten en cuenta, sin embargo, que aquí habrá spoilers de toda la trama, así que si estás pensando en jugarlo, recomiendo que no veas estas entregas. Y si ya sabes la historia a fondo, espero que disfrutes de mi narración, y si la encuentras agradable, la compartas con amigos y colegas. Ahora sí, comencemos. They call this the logical result. Shin Megami Tensei es un juego de formato JRPG por turnos, que funciona como una suerte de secuela en honor a los juegos de Megami Tensei 1 y Megami Tensei 2, basados mayoritariamente en las novelas llamadas Digital Devil Story. El juego contó con múltiples versiones desde el año de su lanzamiento, 1991 en adelante, llegando inclusive hasta la consola PlayStation 1. Las historias suelen presentar escenarios ambientados en la Japón actual, y posteriormente en una posapocalíptica e invadida por los llamados demonios, cuyos diseños e historia suelen estar basados en la mitología, religión y folclore. Pero en este caso, no solo limitados a Japón, sino a todo el mundo. En medio de todo esto, deberemos llevar a nuestro personaje a través de los diversos entramados de la historia, batallando y descubriendo la trama del mismo juego. Ahora que ya sabemos un poco de qué va este juego, vamos con la primera historia en Shin Megami Tensei. Este juego comienza con un recorrido bastante raro, en donde nuestro personaje, de nombre Kazuya, es testigo de unos eventos algo perturbadores y se encuentra con extraños seres. En largos pasillos, Kazuya se encuentra con un hombre crucificado, quien le pide ayuda, a lo que éste acepta, y posteriormente bautiza al liberado extraño como héroe de la ley. Más adelante, otro evento raro pone a Kazuya en jaque, cuando ve a otro hombre siendo torturado por demonios. Tras ayudarlo, lo bautiza como héroe del caos y prosigue su camino, llegando a lo que parece el final. Pero sin embargo, Kazuya siente una extraña sensación al encontrarse con una mujer, que antes de que él pudiese siquiera decir algo, le insinúa que estará con él eternamente. De repente nuestro personaje despierta en su propia cama, dándose cuenta de que todo fue un sueño, o quizá no. Tras levantarse, Kazuya chequea su mail, el cual contendrá un mensaje en clave de un extraño llamado Stephen, quien había enviado una cadena con un programa adjunto para que, y en sus palabras, todos con la voluntad de usarlo, lo hagan. A todo esto, nuestro personaje lo descargará por mera curiosidad, antes de salir a hacer unas compras a pedido de su madre. Esta historia transcurre en Tokio, y al parecer algo no está bien en las calles, con la policía reaccionando de forma extraña, bloqueando las calles por todas partes y la gente actuando raro. Pronto descubrimos que tras unos experimentos realizados en terminales que tenían que ver con la teletransportación, hubo un fallo, el cual desató un portal que conectó el mundo de los demonios con el nuestro. Y de esta forma, esas criaturas comenzaron a atacar a los humanos. Tras esto, Kazuya vuelve a tener el mismo sueño, solo que esta vez, tanto el héroe del caos como el de la ley se unen a él, para así detener una especie de sacrificio. Es en este momento, y con la ayuda del misterioso Stephen, que nuestro personaje comenzará a luchar y defenderse de los demonios. Para ello, Stephen le explica el uso del Comp, un artefacto tecnológico de brazo que permite el uso exclusivo del programa que se había descargado anteriormente, el llamado programa de invocación demoníaca. Con él, Kazuya no solo podría eliminar a los demonios, sino también recibir información y además hasta manipular las fuerzas demoníacas, invitando a nuevos aliados a su causa. Posteriormente, Kazuya encontrará las versiones reales de los héroes de la ley y el caos, quienes se unirán a él en la batalla en el mundo real, y comenzarán a buscar a otros sobrevivientes del ataque demoníaco.
En ese proceso encuentran también a la versión real de la misteriosa mujer que le había hecho la promesa a Kazuya, una muchacha de nombre Yuriko. Y ahora sí, con el equipo completo, los 4 se adentran en la Tokio infestada. A la par de estos eventos, el embajador de los Estados Unidos, el general Thorman, declara la ley marcial en Tokio, mientras llevan a cabo acciones militares para destruir a los demonios. Acciones que son totalmente contradecidas por una fuerza de resistencia, liderada por el personaje de Gotou, quienes veían a los demonios como aliados enviados para crear una clase de utopía. Esto ocasionaría un choque militar y político en medio de la invasión. Luego de estos eventos, un nuevo personaje aparecerá, en este caso la heroína del juego, quien cae capturada por las fuerzas de Gotou, y Yuriko acepta ayudar en su ejecución, para poder cumplir su promesa de estar siempre con Kazuya, y al mismo tiempo verse amenazada por esta nueva heroína. Esta muchacha no es otra que aquella mujer que estaba por ser sacrificada en el sueño, a lo que Kazuya y los héroes la rescatan, haciendo que ella se una al grupo. Bien amigos, en medio de estos conflictos, nuestro personaje puede elegir aliarse con cualquiera de estas facciones, lo cual no influiría en el salvataje de la heroína del juego. En todo caso, al recrudecer el enfrentamiento, el embajador Thorman se revela a sí mismo como el demonio Thor, quien al ser vencido optará por detonar ataques nucleares en todo Japón, devastándolo todo. En este punto, la heroína decide sacrificarse finalmente para enviar a nuestros héroes a otra dimensión, llamada la Dimensión Diamante, con el fin de salvarlos de ese holocausto nuclear. De alguna forma, Kazuya y los demás logran regresar, pero solo para darse cuenta que 30 años han pasado, y el mundo, ahora en su mayoría en ruinas, ha cambiado drásticamente. Los demonios se han afianzado y recorren libremente las calles. Los humanos sobrevivientes se agruparon en diversas facciones y luchan contra y entre sí por objetivos específicos. En esta etapa, 2 de esas facciones sobresalen de entre las demás, formadas por los remanentes de las anteriores, las llamadas Orden del Mesías y el Anillo de Gaea. Mientras la Orden buscaba la salvación en la venida de Dios y su reino de los 1000 años, aliados con la postura de la ley, los gaeanos aplicaban al caos y el anarquismo donde el fuerte gobierne sobre el débil. Aquí también los héroes de la ley y el caos tomarán sus respectivos lados, alineados correspondientemente con sus nombres e ideas. Pues bien, regresando a la historia, Kazuya se encuentra en cierto estado extraño, en donde comienza a oír y sentir una presencia dentro suyo, como si alguien más habitara allí. En este punto, inclusive, el dolor de aquella persona que resultaba ser una mujer comienza a afectarlo. Tras liberar a un personaje llamado Psycho Diver, este le revela a Kazuya que su propia alma está entrelazada con la de alguien más, siendo esta una mujer que está sufriendo de una tortura horrible por parte de un demonio, y de continuar así, nuestro héroe moriría. Lógicamente, la misión nos lleva a rescatar a la mujer, que no es otra que la heroína que se había sacrificado, pero que en este caso no poseía ninguna memoria anterior, y eso era debido a que reencarnó en el mundo nuevamente, solo con la conciencia de estar atada a Kazuya. Entonces, en este interín, logramos recuperar la entereza de nuestro propio personaje. Pero no todo es alegría cuando el héroe del caos decide abandonar a Kazuya tildándolo de débil, y decide fusionarse con un poderoso demonio. Por el otro lado, el héroe de la ley se sacrifica para salvar a Kazuya de otro enemigo de altas proporciones. Esto concluye en la obvia unión del héroe del caos al anillo de Gaea, y la posterior apropiación del alma del héroe de la ley por parte de la Orden del Mesías, que a su vez también clama tener al Mesías perfecto para sus planes. Aquí encontramos otro quiebre en la historia, en donde nuevamente podemos elegir facción o alineación, apoyando al caos o a la ley. Pero de cualquier modo, otro evento catastrófico ocurrirá, cuando los mesianos terminen de construir una especie de catedral e invocar una terrible inundación
que eliminaría a todos aquellos que no estén dentro de la misma. Para esta parte final de la historia, nos encontramos en la gigantesca catedral, donde los mesianos controlarán los pisos superiores, y los gaianos, atrapados, tendrán otras salas del edificio a su disposición, continuando así el enfrentamiento. El sector de la ley es guardado por los 4 arcángeles, Uriel, Rafael, Gabriel y Michael, en conjunto con el héroe de la ley. Mientras que para el lado del caos tenemos al demonio Asura, y a sus subordinados Ayoch, Astaroth, Surt y el héroe del caos. En el camino marcado por el juego, Kazuya se encuentra nuevamente con Yuriko. Así es, la muchacha que quería estar con él por siempre, pues resulta que era un demonio llamado Lilith, quien devela sus intenciones que convenientemente tenían que ver con la historia de Adán y Eva y la comparación con nuestro héroe y la heroína. Tras esto, cerca del piso más bajo de la catedral, Kazuya tiene un encuentro trascendental con un personaje muy importante, el llamado Lucifer, quien le dice que el verdadero enemigo todavía aguarda y que esto no es más que una previa. En esta parte, nuevamente somos libres de perseguir ambas facciones, eliminando tanto a Michael como a Asura, o simplemente alinearnos con una y derrotar solo a uno de ellos. En todo caso, seremos transportados al techo de la catedral, donde sí habrá algunas excepciones. Un Kazuya alineado al caos verá en Lucifer un aliado, quien develará más tarde ser el mismo Lucifer, y jurará liderar al mundo a una edad dorada de libertad. Mientras que un Kazuya de la ley será recibido por un mensajero de Dios, quien le encomendará pregonar la palabra de la diosa para toda la humanidad. Sin embargo, la vasta mayoría considera el final neutral como el canónico en este juego. En este final, Kazuya encontrará a Taishan Laoshun, una deidad del balance, quien le agradece por sus esfuerzos y le pide construir un nuevo futuro para la humanidad. De esta forma, nuestro héroe habrá derrotado tanto a Michael como a Asura, y habrá librado a la humanidad de cualquier tipo de tiranía. Esto llevaría directamente al prólogo de Shin Megami Tensei número 2. Muy bien amigos, hasta aquí hemos contado resumidamente la historia de Shin Megami Tensei 1. En el próximo video contaremos los eventos sucedidos en Shin Megami Tensei 2 de forma acotada. Si te gustó la narración, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para que sigamos subiendo contenido. Como siempre, les mando un gran abrazo y los veo en el próximo video.